Así que he decidido mostrarte cómo estoy haciendo mi depósito. Se trata de un proceso muy sencillo. Después de pulsar el botón, este botón más verde, el depósito se encuentra, usted puede ver por acá, está en la primera página con su próxima decisión, si va a trabajar con su otra vez de él, entonces otros electrónicos, por decirlo de alguna manera, los pagos tales como los cerdos y dinero perfecto son dos de estas listas y ahora puedes pasar por lo que quieras, por ejemplo el Bitcoin o el Binance Coin y bueno, otros como pueden ver por acá de diferentes etapas. En cuanto a mí, estoy pasando por el ERC20. Esto sería el dólar, por ejemplo, y ahora voy con este mismo botón. Por eso lo uso y por lo general, debido a que se ha producido en el sistema durante mucho tiempo, vamos allá. Y ahora después de estar aquí, se te permite cambiar por donde sea. Y ahora estar aquí se permite cambiar por donde sea y aún algunos que quieras. Eso se debería, por ejemplo, 30 puertas por acá y lo siguiente aquí es ir un poco más allá y después de que hayas tomado la decisión puedes ir con tus bonos o donde quieras. Y aún estoy disponible después de que usted vaya a través, por ejemplo, con 30 puertas, 150, 130 o hasta 300 de puertas. Así que no voy a utilizar este tipo de suma. Creo que esta vez vamos a ir por otra suma y por eso vamos a ir con la suma de 30 y vamos más allá haciendo nuestro depósito y ahora después de haber completado estos 3 pasos, todo lo que tienes que hacer es copiar esta lista de dígitos e ir a tu monedero electrónico, obviamente, en tu teléfono móvil. O puedes ir a través de su código QR, a través de su teléfono o su versión móvil para pagar, para hacer su pago y ya está, vamos a ir más allá y trabajar con la estrategia que voy a compartir con ustedes, por eso vamos allá. Y sí, estoy aquí con mi saldo, con estos indicadores, como ves hay bandas de Bollinger y el MACD, combinación justo aquí con la configuración predeterminada y sí, vamos con nuestro primer par me refiero a la segunda, con 93% de pago. Vemos muy buenas señales por aquí, esto es porque estoy a dudar a invertir todo y comprar esta situación con la opción de venta. Así que mi primer beneficio y es excelente como pueden ver y sí, como ves, como he mencionado antes, las señales eran bastante obvias, las bandas de Bollinger nos estaban mostrando la tendencia, estaba en la línea inferior del corredor y después de esta intersección el MACD nos está mostrando la línea verde, está por debajo de la señal, uno a las barras de color rojo y el debajo del nivel de 0. La situación 100% rentable para mí, así que muy feliz y vamos a ver lo que voy a hacer en la siguiente par de divisas. La situación es un poco arriesgada, pero de todos modos veamos en primer lugar toda la situación. Por supuesto, vemos movimientos alcistas bastante volátiles. Por aquí ahora mismo la situación está cambiando, tiene un poco de sueño, así que vamos con una rápida bajada durante algunos minutos. Y ahora mismo la situación, sí, nuestra situación actual está en el pasillo, puedo decir, y sí, la intersección se hizo justo aquí. Y lo que puedo decir, desafiamos a nosotros mismos y por supuesto vamos a desafiar con $55 para mi suerte y vamos a ir con la opción de compra. Sí, como ven, como mencioné antes, nuestra tendencia actual, toda la situación está en el corredor de las bandas de Bollinger e incluso la situación en MACD me está mostrando que las últimas 4 barras
están en verde y es un poco, de nuevo, como mencioné antes, una situación somnolienta, pero lo logramos con nuestra expiración de tiempo de 30 segundos y candelabro de 1 a 2 minutos. Y sí, si nos fijamos bien en el corredor de las bandas de Bollinger, la línea verde y los extremos de la línea inferior está como subiendo o un poco quiere echarse para arriba. Además, tenemos que darle un poco de tiempo a esta parte de seguir con el par de divisas. No puedo permitirme que te saltes esta importante actualización. Si ves mis videos y aún no se siente completamente informado sobre cómo operar, definitivamente deberás unirse a mi canal de Telegram, donde estoy compartiendo absolutamente gratis, solo para ustedes, todos los consejos sobre cómo comenzar su viaje en el comercio. Siga el enlace en la descripción debajo de este video y suscríbase a mi canal de Telegram. Además de consejos y actualizaciones del mundo del comercio, allí comparto con ustedes mis propias señales comerciales que lo ayudarán a obtener ganancias de hasta el 90% del comercio. Nos vemos por allá. Veamos, vamos a ver por acá de qué se trata el par de divisas y el dólar australiano de Gran Bretaña, moviéndonos alcista básicamente, y como pueden ver el indicador MACD, y sí, muchas intersecciones, buenas intersecciones, son bastante claros, pero ahora mismo en nuestra situación actual, sí, la situación es un poco complicada. Y si miramos de cerca al indicador MACD, el corredor es bastante estrecho. Dejaré este par por un momento y pasaré al siguiente par de divisas. Veamos, vamos a ver qué nos prepara, al que nos enfrentamos en esta situación. Y bueno, permítanme comprobar este par con $105 y comprobar esta situación con opción de venta. Sí, chicos, vuelvo a tener beneficios, muy contento por eso, y como ves, la primera señal para mí es bastante buena como opción del corredor de las bandas de Bollinger, porque ves, se está estrechando en este momento. Verás, después de estas velas rojas, de estas velas doji, la situación bajó un poco, y sí, el indicador MACD también me mostró que la línea verde está tratando de subir. Está intentando hacer intersección con el rojo, pero creo que será después de unos minutos. Ahora mismo la situación es así, la línea verde está por debajo de la señal. Y como ves, sí, esta situación está intentando volver a subir. Esperaremos un poco y ahora pasaremos al siguiente par de divisas. Veamos a qué nos enfrentamos. Y en la situación, y así que en el pasado, permíteme contar cómo ahora sí la situación está subiendo en situación bastante desordenada. Pero de todos modos estamos trabajando con lo que estamos teniendo y vamos a comprobar este par con nueva inversión, y creo que esta vez nos vamos a ir con unos $185 y esta vez iremos con la opción, sí, vamos a ir con la opción de venta. Sí, chicos, estoy en la ganancia por aquí, he duplicado mi inversión, he duplicado mi saldo, estoy muy contenta. Y sí, ya ves, era un poco arriesgado en este momento porque toda la situación está subiendo, pero la lucha entre los toros y los osos sigue y hay que bajarla. Tuve bastante suerte con mi tiempo de expiración y verás las velas de 2 minutos, como puedes ver por acá también. Fue un poco arriesgado, pero no recomiendo a los principiantes que operen con este tipo de situaciones, es bastante arriesgado. Así que sí, me acuerdo de este par porque vamos a cambiar nuestro beneficio antes de que el cambio de la situación por $361 en mi inversión, y vamos a comprobar esta situación con la opción de venta. Pues sí, chicos, estoy aquí con casi $700. Ya ves que la situación no ha cambiado mucho desde nuestra última visita. Sí, no se cambia, sigue bajando y se mantiene en la línea inferior del corredor de equilibrio de Bollinger.
Eso es como señal principal para que bajemos justo aquí, y también el MACD nos muestra la misma foto de la vista anterior. Y la línea verde está por debajo de la señal. Realmente me gusta esta parte de divisas porque quiero más situaciones en las que se pueda ganar dinero con esta combinación de indicadores, bandas de Bollinger y el MACD con la configuración predeterminada. A ver qué hacemos aquí, así que la situación va a cambiar, quizá haya que darle un poco de tiempo. Y mientras espero, vamos a cambiar nuestra caja de inversión y por supuesto serían $685, $1 para mi suerte. Y bien, que veo, toda la situación estamos trabajando con los movimientos bajistas y vamos a comprobar esta con opción de compra. Pues sí, chicos, otra vez estoy en un beneficio. Hoy tengo mucha suerte, es mi primer $1000. Como ves, las señales eran bastante claras, muy buenas en esta situación, y subí con confianza porque el corredor de las bandas de Bollinger se está estrechando porque la situación está cambiando. Y si miramos de cerca el indicador MACD, si la línea verde está intentando por acá, y estamos aquí con dos barras verdes, y si miramos de cerca exactamente el MACD con la historia bastante larga de las bajas, de las rojas, y también fue una señal clara para nosotros para ir con opción de compra realmente con esta situación. Así que vamos a ver la próxima, por supuesto, veamos la situación sigue siendo un poco somnolienta. Los calendabros son bastante similares y sí, lo que puedo decir aquí mismo es un poco arriesgado operar por acá. Vamos a ver lo que voy a hacer en los próximos pares de divisas. Vamos a ver los rentables como buenos puntos de entrada y de acuerdo, aquí puedo quedarme acá. Cambiemos nuestro beneficio a $1300 y vamos a ir esta situación con opción de venta. Y sí, chicos, era un poco obvio. Otra vez, verás, estoy aquí con mi nuevo equilibrio. Yo solo iba con la tendencia en primer lugar, entonces el corredor de la banda de Bollinger me estaba mostrando que la tendencia en el último, déjame comprobar, sigue calendabro, se está poniendo en la línea banda de Bollinger, y también después de esta intersección, esta situación nos muestra que la línea verde del MACD está por debajo de la línea de la señal. Es un poco desordenado si te fijas en las barras, todo lo que, de todos modos, estamos justo con este tiempo de caducidad de 30 segundos. Vamos a ver la próxima y bueno, como no muy seguro de esta situación, porque estamos ante un estrechamiento del corredor de las bandas de Bollinger, incluso la situación quiere volver a subir. No estoy muy segura de si podríamos ir a esta situación. Vamos a cambiar nuestra caja de inversión a $1000 y ver lo que voy a hacer aquí pasando de toda la situación. Vamos a ver qué podemos encontrar por acá. Permíteme comprobar este tipo de situación y vamos a comprobarla con opción de compra. Así que sí, chicos, estoy en un beneficio de nuevo con mi temporada de $4000. Es una locura. Después de $30 hice 4000 un poco en unos minutos, y gracias a mis indicadores de combinación, por supuesto, las bandas de Bollinger y el indicador MACD, con la configuración de 30 de tiempo de caducidad y 2 minutos para los calendabros. Y chicos, si quieres saber sobre esta estrategia, podrás unirte a mi canal de Telegram, donde diariamente puedes encontrar estrategias similares a esta y tenerla siempre a tu mano. También información útil que te podrá ser útil diariamente. Y obviamente suscribirte también a este canal de YouTube, donde estaré siempre esperándote. Así que hasta el próximo vídeo. Adiós.